El Kesvara flotaba en el espacio vacío como un cadáver metálico gigante. Nadie sabía exactamente cuánto tiempo había estado allí, pero la mejor estimación era alrededor de 2.000 años, tal vez más. La nave era absolutamente enorme, más grande que 3 bloques de ciudad-tierra juntos, y no se parecía en nada a las elegantes naves que los humanos o cualquier otra especie construyen hoy en día. Su agujero estaba cubierto de extraños patrones geométricos que parecían cambiar cuando los mirabas durante demasiado tiempo. Y todo tenía ese color bronce oscuro que no reflejaba la luz como debería hacerlo el metal normal. El Consejo de Herencia Galáctica había reclamado los restos del naufragio hacía unos 60 años, justo después de que un equipo minero lo encontrara en un sector inexplorado. Al principio, todo el mundo estaba muy emocionado. La tecnología alienígena antigua generalmente significaba grandes descubrimientos, tal vez incluso armas o motores FTL que eran mejores que los que se usaban en la galaxia actualmente. Decenas de especies enviaron a sus mejores científicos, ingenieros y arqueólogos para abrirlo y ver qué había dentro. Todos fracasaron espectacularmente. El casco del barco no estaba simplemente bloqueado. Fue sellado por algo que nadie entendió. Cada exploración arrojaba resultados extraños que se contradecían entre sí. Los cortadores de plasma simplemente se deslizaron sobre la superficie sin dejar marca. Las llaves cuánticas que podrían abrir cualquier cerradura conocida en la galaxia ni siquiera registraron que había una cerradura para abrir. Un equipo probó un desfasador dimensional, que básicamente era la herramienta de allanamiento más avanzada jamás inventada, y el dispositivo simplemente se derritió en escoria sin afectar a la nave en absoluto. Después de 40 años de fracasos, el Consejo desistió de intentar abrirlo y convirtió el Kesvara en una atracción turística. Construyeron una pequeña estación cerca, instalaron algunas barandillas de seguridad a lo largo de los pasillos exteriores que eran accesibles y comenzaron a realizar visitas guiadas 3 veces por semana. Fue bastante popular entre el tipo de personas a las que les gustaba visitar museos y tomar fotografías de cosas que no entendían. Ahí es donde apareció Jake Morrison. Y Jake definitivamente no era del tipo que iba a museos. Tenía 23 años, trabajaba cargando cajas en un almacén de distribución en la Tierra y pasaba la mayor parte de su tiempo libre jugando videojuegos o saliendo con sus amigos en bares baratos. La única razón por la que estaba de gira era porque su madre había participado en un sorteo en el supermercado local y había ganado 2 entradas para el sitio patrimonial de Kesvara. Ella no pudo ir por motivos de trabajo, así que le dio ambos boletos a Jake y le dijo que llevara a su novia. Jake no tenía novia. Él había roto con su última pareja hacía 4 meses, y ella se quedó con su chaqueta favorita por despecho. Entonces se fue solo, pensando que al menos sería algo diferente que hacer, y de todos modos el viaje ya estaba pagado. La gira fue increíblemente aburrida. El guía era un extraterrestre alto con demasiados brazos y un traductor que hacía que todo sonara como un robot leyendo un libro de texto. Caminaron por los mismos 3 pasillos que cada grupo de turistas podía ver, deteniéndose a intervalos regulares, mientras el guía explicaba con minucioso detalle por qué nadie podía pasar las puertas o acceder a las intersecciones del barco. Al parecer, se escribieron alrededor de 17 artículos de investigación diferentes solo sobre el mecanismo de bloqueo, y ninguno de ellos se puso de acuerdo sobre qué era realmente. Jake dejó de prestar atención después de los primeros 10 minutos. Sacó una paleta de cereza que había comprado en la tienda de regalos de la estación y la chupó mientras fingía interés. Su madre había pagado un buen dinero por este viaje, incluso si fue a través de un sorteo, y él pensó que al menos debería quedarse todo el viaje en lugar de irse. La piruleta no duró mucho. Jake siempre había comido dulces demasiado rápido, un hábito del que su dentista se quejaba constantemente. Cuando terminó, se quedó con el palito de papel blanco en la mano, haciéndolo girar entre sus dedos como siempre lo hacía cuando estaba aburrido. Era simplemente algo que sus manos hacían automáticamente, como un tic nervioso que tenía desde que era niño.
El grupo se detuvo en otra puerta sellada mientras el guía comenzaba a dar lo que probablemente era el mismo discurso que daban en cada recorrido. Algo sobre los sistemas de seguridad con bloqueo cuántico y cómo los constructores de la nave habían sido increíblemente avanzados pero desaparecieron misteriosamente de todos los registros históricos. Jake se apoyó en lo que pensó que era solo un panel de pared. Apenas escuchando, todavía jugueteando con el palito de paleta. No tenía intención de dejarlo caer. Sus dedos simplemente se resbalaron, probablemente porque estaban un poco pegajosos por los dulces. El palo se le cayó de la mano y en lugar de caer al suelo como debería haber hecho, encajó perfectamente en una pequeña ranura en el panel que Jake juró que no había sido visible hace 2 segundos. Por un momento no pasó nada. Jake se agachó para recoger el palo, sintiéndose un poco avergonzado, aunque nadie lo había notado. Entonces todas las luces del Kesvara se encendieron a la vez. No solo el pasillo en el que se encontraban, sino todo el barco. 2.000 años de oscuridad terminaron en un instante, y el repentino resplandor de la iluminación fue tan brillante que Jake tuvo que protegerse los ojos. La bocina de emergencia comenzó a sonar desde la estación y el guía turístico hizo un ruido que el traductor no pudo procesar, pero que definitivamente sonaba como pánico. Jake se quedó allí congelado, con la mano todavía extendida hacia el palito de piruleta que de alguna manera estaba encajado en la pared. No tenía ni la menor idea de lo que acababa de hacer, pero a juzgar por el caos que se desató a su alrededor, probablemente fue algo muy, muy significativo. El barco muerto ya no estaba muerto. En cuestión de 30 segundos, la plataforma de observación se convirtió en un caos absoluto. Los guardias de seguridad de la estación llegaron corriendo desde todas direcciones, golpeando con sus botas el suelo de metal. Alguien estaba gritando protocolos de evacuación por el intercomunicador, pero el mensaje era ahogado por las sirenas de alarma que eran demasiado fuertes. El guía turístico había abandonado por completo cualquier pretensión de calma profesional y gesticulaba frenéticamente con sus 6 brazos mientras hablaba a toda velocidad en su lengua materna, que el traductor no podía seguir. Jake simplemente se quedó allí parado como un idiota, mirando fijamente el palito de paleta todavía encajado en la ranura. Quería sacarlo, tal vez reiniciar lo que había activado accidentalmente, pero 3 oficiales de seguridad diferentes le gritaron que no tocara nada. Entonces, mantuvo sus manos en alto y trató de parecer lo menos amenazante posible, lo cual era difícil cuando eres el tipo que aparentemente acaba de despertar una antigua nave de la muerte alienígena. Los demás turistas estaban siendo conducidos hacia los transbordadores de emergencia. La mayoría de ellos parecían más emocionados que asustados. Esto fue probablemente lo más interesante que había sucedido en esta gira en años. Jake vio al menos a 5 personas grabando todo en sus teléfonos, y tuvo la extraña idea de que probablemente estaba a punto de convertirse en un video viral. Excelente. Su mamá iba a tener preguntas. La doctora Rachel Webb llegó unos 40 minutos después, aunque a Jake le parecieron horas. Había estado sentado en una sala de seguridad todo el tiempo, bebiendo un café terrible de una máquina expendedora y preguntándose si estaba a punto de ser arrestado por vandalismo en un sitio de la herencia galáctica o algo así. Rachel entró como un tornado, sin apenas reconocer a los guardias mientras pasaba junto a ellos. Ella tendría alrededor de 40 años, con mechas grises en su cabello oscuro y ese tipo de ojos intensos que te hacían sentir como si te estuvieran radiografiando. Trajo consigo a todo un equipo, quizá una docena de investigadores que llevaban un equipamiento que parecía caro y frágil. Invadieron el pasillo donde Jake había dejado caer el palo, escaneando todo con dispositivos que pitaban, zumbaban y ocasionalmente hacían ruidos como gatos enojados. Jake observaba desde una distancia segura, flanqueado por 2 guardias de seguridad que aparentemente tenían órdenes de no dejarlo fuera de su vista. Rachel pasó un largo rato examinando la ranura donde había caído el palito de piruleta. Ella tenía este escáner que proyectaba una pantalla holográfica, y Jake podía verla fruncir el ceño ante cualquier lectura que estuviera obteniendo.
Ella extrajo cuidadosamente el palo usando algún tipo de herramienta que parecía unas pinzas cruzadas con un brazo robótico. Luego inmediatamente lo selló en un recipiente transparente como si fuera radiactivo o algo así. Luego se acercó a Jake y él tuvo la clara impresión de que estaban a punto de agradecerle o de gritarle. Posiblemente ambos. Dime exactamente qué pasó, dijo Rachel, y su voz tenía una intensidad controlada que sugería que se esforzaba por mantener la calma. Cada detalle, lo que hacías, lo que tocabas, todo. Jake lo explicó todo, sintiéndose más estúpido con cada palabra. Se había aburrido. Se había terminado la piruleta. Había estado dándole vueltas al palito. Se había apoyado en la pared y se le había caído. Eso fue todo, literalmente. No había ningún plan ni técnica especial. Simplemente había sido torpe en el momento justo. Rachel escuchó sin interrumpir, aunque su expresión oscilaba entre la fascinación y la incredulidad. Cuando Jake terminó, levantó el recipiente con el palito de piruleta dentro. Esto va a parecer una locura, dijo lentamente. Pero ese palito está cubierto de tu saliva, de tu ADN. Y según nuestros escáneres, esa ranura no era una cerradura mecánica ni un sensor electrónico. Era un escáner biológico. La nave no se activó por el palito. Se activó por ti. Específicamente por tu código genético. Jake parpadeó. Eso es imposible. La nave tiene como 2000 años. Los humanos apenas tenían agricultura hace 2000 años. Ni siquiera estábamos en el espacio. Lo sé, dijo Rachel, y parecía tan confundida como él. Eso es lo que lo hace tan imposible. Pero mira esto. Abrió una pantalla holográfica que mostraba el análisis químico del palito. El escáner detectó glucosa con celulosa, saborizante artificial de cereza y marcadores de ADN humano. Tus marcadores de ADN. Leyó tu código genético y decidió que estabas autorizado a acceder a la nave. Uno de sus asistentes de investigación se acercó corriendo, casi tropezando con un cable de la emoción. Dr. Webb, necesita ver esto. Las puertas le están respondiendo. Todos avanzaron por el pasillo hacia una de las puertas selladas que llevaban 2000 años cerradas. Equipos de investigación enteros habían pasado décadas intentando abrir estas puertas. Rachel había presenciado personalmente 7 intentos diferentes con tecnología que costaba más que el presupuesto de un país pequeño. Nada había funcionado. Jake se acercó a la puerta principalmente porque todos lo miraban expectantes y él no sabía qué más hacer. No tocó nada. No dijo nada. Se quedó allí de pie, incómodo. La puerta se abrió con un suave siseo, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Rachel emitió un sonido que podría haber sido una risa o alguien sufriendo una pequeña crisis nerviosa. Por supuesto. Por supuesto. Simplemente se abre para él. Se giró hacia Jake y su expresión era una mezcla de emoción y algo que parecía casi miedo. ¿Entiendes lo que esto significa? Esta nave ha estado bloqueada por seguridad biológica durante 2 milenios. Ha estado esperando ADN humano, específicamente ADN como el tuyo. Pero eso no debería ser posible a menos que se callara. Pero Jake podía ver su cerebro analizando las implicaciones. Otros investigadores tomaban lecturas frenéticamente, escaneando a Jake desde múltiples ángulos, comparando datos en sus tabletas. Los guardias de seguridad parecían nerviosos ahora, como si acabaran de darse cuenta de que estaban junto a alguien que podría ser increíblemente importante o increíblemente peligroso. Jake miró la puerta abierta, luego al científico, luego de nuevo a la puerta. Una extraña sensación se instalaba en su estómago. El tipo te das cuenta de que tu vida acaba de cambiar de una forma irreversible. ¿A menos que qué?, preguntó. Aunque una parte de él no estaba seguro de querer saber la respuesta. Rachel lo miró a los ojos y su voz era apenas un susurro. A menos que los humanos construyeran esta nave o a menos que quien la construyera fuera humano. Hace 2000 años. En 3 días, la estación había triplicado su población.
Científicos de todas las especies principales de la galaxia aparecieron con sus equipos y sus teorías, todos intentando desesperadamente comprender lo que Jake Morrison había descubierto accidentalmente. Las noticias de 100 mundos retransmitían la historia sin parar. Algunos medios lo calificaron como el mayor hallazgo arqueológico de la historia galáctica. Otros lo calificaron de engaño. Algunos lo calificaron de amenaza. Jake había sido trasladado a mejores aposentos. Al menos, en lugar de la sala de seguridad, ahora tenía una suite con cama, baño y una ventana que daba al Kesvara. Sin embargo, no podía irse sin escolta. En parte por su propia seguridad, y en parte porque el Consejo del Patrimonio Galáctico, aterrorizado de entrar en la nave y activar accidentalmente algo que volaría medio sector. Las pruebas habían sido interminables. Muestras de sangre, escáneres genéticos, monitores de actividad cerebral, incluso una sesión realmente incómoda en la que lo hicieron caminar por diferentes partes de la nave mientras medían todo, desde su ritmo cardíaco hasta su campo electromagnético. Todas las puertas se abrieron para él. Todos los paneles se iluminaron al tocarlos. La nave respondió a Jake como nunca antes había respondido a nadie en 2 años. Rachel apenas había dormido desde la activación. Jake lo notó porque tenía esa mirada frenética y con exceso de cafeína que reconocía de sus propias sesiones de juego. Básicamente, se había hecho cargo de la investigación, coordinando a docenas de equipos diferentes que querían acceder a Jake y a la nave. Ahora mismo, estaba sentada frente a él en sus aposentos, rodeada de tabletas y pantallas holográficas, intentando explicarle lo que habían descubierto. Bien, esto es lo que sabemos, dijo Rachel, sacando un cuadro genético que parecía un árbol genealógico muy complejo. Tu ADN contiene marcadores que coinciden con las muestras biológicas que hemos recuperado de el barco. No es una coincidencia aproximada, es una coincidencia exacta. Estás emparentado genéticamente con quien construyó la Kesvara. Jake se frotó los ojos. Había escuchado variaciones de esta explicación unas 20 veces, y seguía sin tener sentido. Pero eso es imposible. Mi familia es de Ohio. Tenemos registros que se remontan a unas 6 generaciones. No somos extraterrestres. Tú no eres extraterrestre. Rachel asintió. Eso es lo que hace esto tan increíble. Eres humano. Completamente humano. Pero también lo eran los constructores de la nave. Encontramos residuos orgánicos en las secciones selladas, y todo es humano. Los procesadores atmosféricos están calibrados para la respiración humana. Las sillas tienen el tamaño adecuado para las proporciones humanas. Incluso los dispensadores de comida que encontramos están programados con los requisitos nutricionales humanos. Uno de los colegas de Rachel, un joven llamado Derek, que había formado parte del equipo lingüístico, se inclinó hacia adelante. La cosa se pone aún más rara. Ayer conseguimos acceder a algunos bancos de datos de la nave. El sistema de IA empezó a transmitir, y al principio no pudimos identificar el idioma. Luego se lo puse a mi asesor de tesis. Especialista en lenguas antiguas de la Tierra, Derek abrió un archivo de audio. Una voz hablaba con sonidos casi familiares, como escuchar a alguien hablar a través de paredes gruesas. Las palabras eran extrañas, pero no completamente ajenas. Jake captó fragmentos que sonaban casi como inglés, latín o algo intermedio. Eso es protoindoeuropeo, explicó Derek. Mezclado con lenguas aisladas sobre las que los lingüistas llevan siglos debatiendo. Lenguas que existieron en la Tierra hace miles de años, pero que no encajan en ningún árbol genealógico conocido. Siempre pensamos que eran solo excepciones, callejones sin salida evolutivos. Resulta que podrían haber sido restos de algo mucho más antiguo. Rachel abrió otra pantalla. Esta mostraba un mapa estelar con docenas de puntos resaltados. La IA de la nave se hace llamar Guardián. Ha sido dañada por el tiempo, así que solo tenemos fragmentos de su memoria, pero lo que hemos reconstruido cuenta una historia increíble. Según Guardián, el Kesvara formó parte de algo llamado el Gran Éxodo.
Una antigua civilización humana llamada los progenitores estaba colapsando. Todavía no sé por qué, pero fue catastrófico. Construyeron naves de evacuación y asentaron múltiples mundos por toda la galaxia con supervivientes. La Tierra era uno de esos mundos, dijo Jake lentamente, comprendiendo finalmente a dónde iba esto. La Tierra era uno de esos mundos, confirmó Rachel. Los progenitores enviaron a su gente a docenas de planetas, con la esperanza de que al menos algunos sobrevivieran y finalmente se reconstruyeran. La mayoría de esas colonias fracasaron. Los supervivientes perdieron su tecnología, su historia, todo. Tuvieron que empezar de cero. En la Tierra, eso significaba volver a la edad de piedra, básicamente, y remontar lentamente durante miles de años. Jake se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la enorme nave que flotaba en el vacío. Su nave, al parecer, la nave de sus antepasados. Así que no somos originalmente de la Tierra. Somos extraterrestres que olvidaron que éramos extraterrestres. No exactamente extraterrestres, intervino Derek. Más bien como refugiados. Tus antepasados eran humanos como tú. Simplemente vinieron de otro lugar originalmente. Y codificaron cerraduras biológicas en su tecnología para que solo sus descendientes podrían acceder a él. Querían asegurarse de que si alguna de sus colonias sobrevivía y finalmente volvía al espacio, pudieran reclamar su herencia. Rachel se acercó a Jake. Ese marcador genético que mencioné, el que coincide con las cerraduras biológicas de la nave. Hemos estado realizando estudios genéticos masivos. Aproximadamente uno de cada 10.000 humanos lo porta. Eso supone unas 800.000 personas solo en la Tierra y millones más en las colonias. No eres único, Jake. Solo eres el primero que activó accidentalmente una nave progenitora. Las implicaciones eran asombrosas. Jake presionó la mano contra la ventana, con la mente acelerada. ¿Cuántas naves hay ahí fuera? ¿Cuántas de estas cosas están flotando esperando a que alguien como yo las active? El guardián indica que hay al menos otras 73, dijo Rachel en voz baja. Dispersas por la galaxia, todas inactivas, todas esperando que el ADN humano las active. Y si se parecen en algo a los Kesvara, representan una tecnología siglos adelantada a la actual. La civilización galáctica posee. Derek mostró lecturas técnicas que Jake ni siquiera podía comprender. Los sistemas de armas por sí solos son revolucionarios. La tecnología de propulsión hace que nuestros motores FTL más rápidos parezcan bicicletas. Y apenas hemos arañado la superficie de lo que esta nave puede hacer. Jake se apartó de la ventana. Supongo que no todos están contentos con este descubrimiento. La expresión de Rachel se ensombreció. La hegemonía de los 6 ha ostentado el poder dominante en esta galaxia durante 1500 años. Han construido toda su civilización sobre la base de ser la especie tecnológicamente más avanzada. Y ahora acaban de descubrir que la humanidad, a la que siempre han considerado un actor menor en la política galáctica, es en realidad la heredera de una tecnología que precede y supera todo lo que tienen. No están contentos. Nada contentos. ¿Estamos en peligro?, preguntó Jake. Honestamente, no lo sé. La situación política es complicada, pero definitivamente hay facciones que preferirían que este descubrimiento nunca hubiera ocurrido o que tú, específicamente, nunca hubieras ocurrido. Rachel lo miró a los ojos. Por eso necesitamos averiguar qué hacer a continuación, porque Warden ha estado preparando algo. La IA ha estado realizando diagnósticos y calentando sistemas que aún no entendemos. Creo que se está preparando para preguntarte algo importante. La primera vez que Jake se sentó en la silla del capitán del Kesvara, casi vomitó por la sobrecarga sensorial. La silla no era solo una silla. En cuanto se acomodó, las interfaces se iluminaron a su alrededor. Pantallas holográficas se materializaron en el aire y la información comenzó a fluir directamente a su cerebro a través de una especie de conexión neuronal que no entendía y a la que definitivamente no había accedido.
Rachel tuvo que sacarlo físicamente después de unos 15 segundos porque estaba hiperventilando. Lo intentaron de nuevo al día siguiente con una mejor preparación, técnicas de meditación y una medicación que supuestamente ayudaba con la integración neuronal. Salió un poco mejor. Al tercer intento, Jake podía sentarse en la silla durante un minuto entero sin sentir que se le derretía el cerebro. La tecnología superaba todo lo que jamás había imaginado. La nave no solo respondía a las órdenes, las anticipaba. Cuando Jake pensó en querer ver el estado del motor, la pantalla apareció antes de que pudiera terminar la idea. Cuando se preguntó cómo funcionaban las armas, los esquemas inundaron su visión con detalles que tardaría años en comprender por completo. La nave intentaba enseñarle, descargando siglos de conocimiento directamente en su cabeza, y su cerebro, muy humano, luchaba por seguirle el ritmo. Worden ayudó en lo que pudo. La voz de la IA tenía una cualidad extraña, como si varias personas hablaran al unísono, y resonaba directamente en el cráneo de Jake cuando se conectaba a los sistemas de la nave. Fue paciente con él, descomponiendo conceptos complejos en partes más simples, aunque incluso las explicaciones sencillas a menudo superaban a Jake. Apenas había aprobado física en el instituto, y ahora intentaba comprender los sistemas de propulsión que curvaban el espacio y el tiempo. Pero estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente, pero aprendiendo. 3 semanas después de la activación inicial, representantes del gobierno de la Tierra llegaron a la estación. Jake lo esperaba, aunque esperaba que tardaran más. Llegaron con escoltas militares, personal diplomático, asesores legales y suficiente personal de seguridad para invadir una luna pequeña. Al frente estaban el general Vincent Cross, un hombre que parecía tallado en granito y que jamás había sonreído en su vida. El general no perdió el tiempo con cumplidos. Entró en la sala de observación donde Jake y Rachel revisaban datos técnicos, apoyó las manos en la mesa y fue directo al grano. Sr. Morrison, ¿entiendes las implicaciones estratégicas de lo que has descubierto? Jake miró a Rachel, quien asintió con la cabeza para animarlo. Empiezo a entenderlo, dijo con cautela. Cross mostró una pantalla holográfica que mostraba el mapa político actual de la galaxia. La hegemonía de 6 vastas secciones controladas, sus territorios marcados en varios colores. El espacio humano era comparativamente diminuto, un pequeño grupo de sistemas en el borde exterior. La humanidad siempre ha estado en desventaja. Llegamos tarde a la etapa galáctica. Llevamos 3 siglos intentando recuperarnos y hemos logrado un progreso notable, pero aún se nos considera una potencia menor. La hegemonía nos tolera porque no somos una amenaza. Y ahora lo somos, dijo Jake. Ahora potencialmente estamos en una corrección cruzada. Si lo que me dicen sus equipos de investigación es cierto, esta sola nave tiene suficiente potencia de fuego para desafiar a toda una flota de batalla de la hegemonía. Sus armas pueden romper escudos planetarios. Sus motores pueden superar cualquier cosa en el espacio conocido. Y hay 73 naves más como esta esparcidas por la galaxia, todas esperando a alguien con los marcadores genéticos adecuados para despertarlos. Rachel interrumpió antes de que Cross pudiera continuar. General, con todo respeto, aún estamos aprendiendo lo que esta nave puede hacer. No deberíamos hacer suposiciones sobre aplicaciones militares antes de comprender el panorama completo. Cross la miró con una mirada que sugería que ya había oído ese argumento y lo descartó. Dr. Webb, respeto su perspectiva científica, pero debemos ser realistas. En cuanto se difundió la noticia de este descubrimiento, todas las grandes potencias de la galaxia empezaron a calcular su impacto en el equilibrio de poder. La hegemonía ya ha impuesto restricciones comerciales a los mundos humanos, alegando que necesitan reevaluar la situación de seguridad. Ese es el lenguaje diplomático para decir, estamos asustados y considerando nuestras opciones. Jake sintió que le dolía la cabeza. ¿Qué me pide exactamente que haga? Necesitamos que nos ayude a encontrar las otras naves, dijo Cross sin rodeos.
Necesitamos activarlas antes de que alguien más lo haga. Y necesitamos comprender sus capacidades para que la Tierra pueda defenderse adecuadamente y defender sus intereses. ¿Se refiere a que la Tierra pueda convertirse en una superpotencia galáctica?, preguntó Rachel, sin molestarse en ocultar su escepticismo. Cross no lo negó. ¿Sería tan terrible? La humanidad tiene tanto derecho a la seguridad y la prosperidad como cualquier otra especie. Estas naves son nuestra herencia. Nuestros antepasados las construyeron para nosotros. ¿Por qué no deberíamos reclamar lo que nos pertenece por derecho? Jake tuvo que admitir que era un argumento convincente. Pero algo le parecía extraño. Durante las últimas 3 semanas, había pasado horas conectado con Woden, aprendiendo fragmentos de la historia de los progenitores. Los recuerdos de la IA estaban dañados e incompletos, pero ciertos temas seguían emergiendo. Los progenitores habían sido increíblemente poderosos. Pero su poder no los había salvado. Algo había salido catastróficamente mal. Algo que Woden no pudo o no quiso explicar por completo. El gran éxodo había sido un acto de desesperación, no de triunfo. Antes de que Jake pudiera responder, sonó una alarma en la tableta de Rachel. La miró y su expresión cambió a una mezcla de emoción y preocupación. Jake, Woden solicita comunicación directa contigo. En el centro de mando. Dice que está listo para iniciar el protocolo final. Cross se dirigió inmediatamente a la puerta. Voy contigo. No, dijo Jake, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Esto es entre la nave y yo. Woden fue específico. Solo yo. El general parecía querer discutir, pero Rachel se interpuso. Este sigue siendo un sitio de investigación bajo la jurisdicción del Consejo de Patrimonio. El general, el señor Morrison, tiene derecho a acceder a la nave bajo sus propios términos. Cross tensó la mandíbula, pero asintió brevemente. De acuerdo, pero quiero un informe completo inmediatamente después. Jake recorrió los pasillos de la estación hasta el tubo de acoplamiento que conectaba con el Kesvara. Le temblaban ligeramente las manos, aunque no estaba seguro de si era por nerviosismo o excitación. El interior de la nave se le había vuelto familiar en las últimas semanas. Las puertas se abrieron automáticamente al acercarse, las luces parpadeando para guiarlo hacia el centro de mando. Cuando entró y se sentó en la silla del capitán, la conexión neuronal se estableció de inmediato. Esta vez, estaba listo para ello. El torrente de información lo inundó, pero había aprendido a filtrarla, a concentrarse en lo que importaba. La voz de Woden llenó su mente, más clara que nunca. Jake Morrison, descendiente de los progenitores. Ha llegado el momento de que elijas el camino a seguir. La flota espera tu mando. Te presentaré las opciones y debes decidir el destino de la herencia de tu especie. Pantallas holográficas se materializaron a su alrededor, mostrando la ubicación de cada nave progenitora inactiva en la galaxia. 73 puntos de luz dispersos a lo largo de cientos de años luz, todos pulsando suavemente como gigantes dormidos esperando despertar. Opción 1. Continuó Woden. Activar la baliza de la flota. Todas las naves reconocerán tu autoridad y la de todos los humanos portadores del marcador genético. La humanidad reclamará su herencia completa de inmediato. Poseerás una tecnología inigualable en la civilización galáctica actual. Jake miró la pantalla, imaginando 73 naves como la Kesvara entrando en funcionamiento a la vez. La galaxia cambiaría de la noche a la mañana. La Tierra pasaría de una potencia menor a una fuerza dominante en un instante. Opción 2, dijo Woden, mantener el estado actual. La Kesvara permanece activa bajo tu administración. Las demás naves continúan inactivas hasta que consideres que la humanidad está lista para reclamarlas. Tendrás acceso al conocimiento y la tecnología de los progenitores, que podrás compartir o retener según lo consideres oportuno. El peso de la decisión oprimió a Jake como una fuerza física. No se suponía que esta fuera su decisión. No era nadie.
Solo un trabajador de almacén que había ganado un billete de lotería y había dejado caer un palito de piruleta en el lugar equivocado. Pero el guardián lo había elegido. O tal vez el destino lo había hecho. O tal vez no había diferencia. ¿Por qué yo?, preguntó Jake en voz alta. ¿Por qué tiene que ser mi decisión? La respuesta del guardián transmitía algo que casi sonaba a calidez. Porque fuiste el primero. Porque las naves requieren no solo autorización genética, sino elección consciente. Los progenitores aprendieron demasiado tarde que el poder sin sabiduría solo conduce a la destrucción. Construyeron estas salvaguardas deliberadamente. Quien active la primera nave debe demostrar que ha aprendido de los errores de sus ancestros. Jake cerró los ojos, pensando profundamente. Mañana tendría que darle su respuesta al guardián. Jake no durmió esa noche. Se sentó en sus aposentos, contemplando el Kesvara mientras su mente daba vueltas. Cada vez que creía haber tomado una decisión, se lo cuestionaba y volvía a empezar. El peso era aplastante. 73 naves, miles de millones de vidas en toda la galaxia, el futuro entero de la humanidad, todo dependía de lo que un simple trabajador de almacén de Ohio decidiera hacer. Alrededor de las 3 de la mañana, Rachel llamó a su puerta. Tenía 2 tazas de un café horrible de la estación y la mirada agotada de quien había perdido el sueño por completo. Se sentó frente a él sin decir nada al principio, simplemente compartiendo el silencio y la vista de la nave. No sé qué hacer, admitió finalmente Jake. Todos me dicen lo que creen que debería hacer, pero nadie me ayuda a encontrar la solución. Rachel tomó un sorbo de café e hizo una mueca. Eso es porque no hay una respuesta correcta. Solo existe la respuesta con la que puedes vivir. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Puedo decirte lo que pienso? No como científica, como alguien que lleva 20 años estudiando civilizaciones muertas. Jake asintió. Toda gran civilización acaba cayendo, dijo Rachel. Los progenitores cayeron. La hegemonía caerá algún día. Incluso la humanidad caerá con el tiempo suficiente. No se trata de si caes, sino de por qué. Y por lo que he podido reconstruir de los registros fragmentados de Worden, los progenitores cayeron porque tenían demasiado poder y poca sabiduría para usarlo responsablemente. Construyeron armas que podían remodelar la realidad. Jugaron con fuerzas que no comprendían del todo. Y algo salió catastróficamente mal. Señaló la nave. Sus antepasados construyeron estas naves como botes salvavidas. Enviaron a sus hijos a mundos dispersos por la galaxia, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esos hijos crecieran para ser más sabios que sus padres. Codificaron la cerradura específicamente para que la tecnología no pudiera ser reclamada de inmediato. Querían tiempo, evolución, crecimiento. Querían que sus descendientes se ganaran esta herencia convirtiéndose en el tipo de personas que no repetirían sus errores. Jake se frotó la cara con ambas manos. Manos. ¿Entonces dices que no debería activar la flota? Digo que deberías pensar por qué los progenitores no le entregaron todo esto directamente a sus hijos. Podrían haberlo hecho. Fueron lo suficientemente inteligentes como para crear cerraduras biológicas. Fueron lo suficientemente inteligentes como para crear un interruptor de hombre muerto que activaría todo automáticamente cuando los humanos alcanzaran cierto nivel tecnológico. Pero no lo hicieron. Lo hicieron una elección. Tu elección. El centro de mando estaba abarrotado cuando Jake llegó a la mañana siguiente. El general Cross había traído a todo su personal. El Consejo de la Herencia Galáctica tenía representantes de 15 especies diferentes presentes. Rachel y su equipo de investigación ocupaban una esquina. El núcleo diplomático de la Tierra ocupaba otra. Todos querían presenciar cómo se hacía historia, y todos tenían opiniones sobre qué historia debía hacerse. Jake los ignoró a todos. Caminó directamente a la silla del capitán y se sentó, dejando que la conexión neuronal se estableciera. La familiar avalancha de información inundó sus sentidos, pero la superó, concentrándose en la presencia de Worden.
Estoy listo, dijo en voz alta y mentalmente. Las pantallas holográficas se materializaron, mostrando 73 naves de nuevo. Latían con luz paciente, esperando el fin de 2000 años. La voz de Worden llenó su mente con esa extraña cualidad armoniosa. Declara tu decisión, Jake Morrison. El destino del legado progenitor depende de ti. Jake respiró hondo. Tras él, podía sentir a todos observando, esperando. El general Cross probablemente esperaba que lo activara todo. Los observadores de la hegemonía probablemente esperaban que no hiciera nada. Rachel confiaba en que tomaría la decisión sabia, fuera lo que fuera que eso significara. Pero esta no era su decisión. Era suya. El Kesvara permanece despierto, dijo Jake con claridad. Aprenderé lo que tiene que enseñar. Trabajaré con científicos, con el gobierno de la Tierra, con el Consejo del Patrimonio para comprender lo que encontramos aquí. Compartiremos conocimientos que puedan ayudar a la gente. Tecnología médica, energía limpia, cosas que mejoren la vida. Pero las armas permanecen bloqueadas. Lo realmente peligroso permanece bloqueado. Y las demás naves siguen durmiendo. Podía oír murmullos de conmoción e ira a sus espaldas, pero no estaba terminado. No digo que duerman para siempre, continuó Jake. Digo que duermen hasta que estemos listos. Hasta que la humanidad demuestre que realmente hemos aprendido algo de los errores de nuestros ancestros. Hasta que hayamos crecido lo suficiente como para manejar este tipo de poder sin usarlo inmediatamente para dominar a los demás o destruirnos accidentalmente. Worden guardó silencio un largo momento. Entonces regresó la voz de la IA, y si Jake no lo supiera, juraría que sonaba orgullosa. Sus ancestros enviaron a sus hijos a las estrellas con la esperanza de que se volvieran sabios. Quizás haya justificado su esperanza. El Kesvara acepta su administración. La flota continuará inactiva hasta que usted o sus sucesores designados determinen que la humanidad está preparada para recibir su herencia completa. La pantalla holográfica cambió. 73 luces se atenuaron ligeramente, pero permanecieron visibles. No se habían ido, solo esperaban. Pacientes como habían sido durante 2 milenios, podían esperar más. El general Cross fue el primero en hablar y no estaba contento. Señor Morrison, ¿entiende lo que acaba de decir? ¿Listo? Has dejado la Tierra vulnerable. Le has otorgado a la hegemonía un dominio continuo. Esta era una oportunidad para asegurar el futuro de la humanidad, y la has desperdiciado. Jake se giró para mirarlo, y se sorprendió de lo tranquilo que se sentía. No, general. Le he dado tiempo a la humanidad. Tiempo para descubrir quiénes queremos ser antes de tener acceso a armas capaces de destruir planetas. El Kesvara por sí solo tiene suficiente tecnología para mantener ocupados a nuestros científicos durante décadas. No necesitamos 74 Dreadnoughts. Necesitamos saber por qué quienes los construyeron terminaron tan desesperados que tuvieron que abandonarlo todo y empezar de cero. Rachel sonreía, aunque intentaba disimularlo. Varios representantes del Consejo de la Herencia asentían con aprobación. Otros parecían decepcionados o enojados. Eso estaba bien. Jake no intentaba contentar a todos. Intentaba tomar una decisión con la que pudiera vivir. Durante las siguientes semanas, las cosas volvieron a la normalidad. El Consejo de la Herencia Galáctica acordó que Jake mantuviera la custodia del Kesvara mientras trabajaba con una coalición internacional de la Tierra y varios equipos científicos alienígenas. La nave sería estudiada, su tecnología analizada cuidadosamente y compartida cuando fuera apropiado. Jake entrenaría con Worden, aprendiendo el conocimiento de los progenitores lenta y responsablemente. Se identificaron y trajeron a otros humanos con el marcador genético, no para activar más naves, sino para ayudar a Jake, para compartir la responsabilidad, para construir una base de personas que comprendieran la tecnología y el peso que conllevaba. Se llamaron a sí mismos los herederos, aunque a Jake siempre le pareció demasiado dramático.
Los Hegemony suavizaron sus restricciones comerciales después de que se hizo evidente que la humanidad no estaba dispuesta a lanzar una guerra de conquista. Las tensiones persistían, pero eran manejables. Y lenta y cuidadosamente, la tecnología de los Kesvara comenzó a filtrarse en la civilización galáctica. Avances médicos que salvaron millones de vidas, técnicas de restauración ambiental, sistemas energéticos más limpios y eficientes, cosas que ayudaban en lugar de destruir. Jake seguía trabajando en la nave casi todos los días, aunque finalmente recibía un salario real en lugar de vivir de la caridad del Consejo de Patrimonio. Todavía sentía que estaba sobrepasado la mayor parte del tiempo, pero Worden era paciente y estaba aprendiendo. A veces, tarde por la noche, cuando la estación estaba en silencio, Jake se sentaba en la silla del capitán y miraba la pantalla que mostraba esas 73 naves dormidas. A veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Si tal vez la humanidad nunca estaría lista, y él solo retrasaba lo inevitable. Pero entonces recordaba lo que Rachel había dicho. Los progenitores habían caído porque tenían poder sin sabiduría. Habían enviado a sus hijos a las estrellas, esperando que esos niños aprendieran a ser mejores. Tal vez estaban aprendiendo. Tal vez eso era suficiente. En algún lugar en la oscuridad, 73 naves continuaban su antiguo sueño, esperando el día en que la humanidad finalmente estuviera lista para reclamar su herencia completa. Ese día podría ser en una década, podría ser en un siglo, podría no llegar nunca, pero al menos ahora la elección la harían personas que entendían lo que significaba elegir sabiamente. Jake se reclinó en la silla y sonrió. Nada mal para alguien que solo estaba tratando de disfrutar de sus vacaciones gratis.